afuera. Lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Amigas sin Reglas. Mi Adri, ¿cómo estás? No me acostumbro a la virtualidad porque me encantaba cuando nos podíamos saludar, abrazar, darnos un beso en la mejilla y transmitirnos toda esa energía que es tan importante con la presencialidad. ¿Qué tal, mi Adri? Así es, Mabelita. También te extraño mucho, aunque la ventaja es que podemos encontrarnos también a tomarnos nuestros cafecitos y a conversar sobre todo esto que nos pasa. Pero sabes que ahorita viendo nuestra introducción de Amigas sin Reglas y viendo esas carcajadas y esas risas que nos dan cada que nos encontramos, sin duda es un motivo de siempre de alegría y de emoción porque recordamos esos momentos chéveres que hemos pasado. Sí, Adri, las risas esas que nos metemos nosotras con esas carcajadas durísimas, estrondosas, esas carcajadas, a esos volúmenes que las tenemos nosotras cuando nos juntamos, ¿será que afectan nuestra voz? ¿Vos no te has sentido como con un poco más gruesa la voz últimamente? Como hablando más ronco. Preguntémosle al experto, Mabelita. Como si uno se hubiera comido como que una lata. Sí. Preguntémosle a nuestro invitado de hoy, que ya es un amigo sin reglas, pues es de esos que siempre está ahí con nosotras y nos trae información súper, súper importante. Así que le damos la bienvenida a nuestro otorrinolaringólogo de cabecera, el doctor Carlos Ursola. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Amigas sin Reglas nuevamente. Mis amigas sin reglas, muy buenas tardes. Mi querida Mabel, ¿cómo estás? Doctor, Muy bien. Mi querida Adri. ¿cómo ha estado? Bien, como siempre ustedes sonrientes. Y bueno, les adelanto, la risa es un equivalente vocal. O sea, médicamente se llama un equivalente vocal, pero el problema es que la risa en exceso tensiona los músculos de la faringe y la garganta. En otras palabras, cuando reímos mucho nos podemos quedar sin voz. Así que pilas. Hay que reír, pero tomar agua, estar tomando agua y hacer pausas. Pero un ataque de risa nos puede dar sin voz, claro que sí. Bueno. Pero, por ejemplo, Adrián y yo que ya tenemos veintitantos, que nos hemos reído tanto en la vida y que cada vez que nos vemos nos reímos a carcajadas, reírnos tanto hace que nuestra voz empiece a cambiar. Bueno, lo que pasa es que hablando de amigas sin reglas, señoritas, amigas sin reglas, resulta que también en la perimenopausia y en la menopausia hay cambios anatómicos de las cuerdas vocales. Sí. Cambios también fisiológicos de la faringe. El primer cambio, nos empezamos a quedar sin saliva. Nuestras cuerdas vocales se agotan más rápido. Entonces ya estamos hablando ya a los 20 minutos como que se nos va la voz o nos salen los llamados gallitos o una distonía. Entonces, la idea es que muy seguramente cuando estábamos en nuestros 20 y los 30 nos reíamos sin parar 2 horas y no era problema. Pero ya después de los 40 y pico, reírse tanto ya te deja con una fatiga vocal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que reír, claro. Como dicen por ahí, la risa es el remedio infalible. Pero es muy importante, digamos que tomar buen aire, respiración e hidratarnos muy bien. La hidratación es fundamental en el uso de la voz. Entonces, las voces van cambiando. Ustedes saben, ustedes han visto un cantante. Un cantante cuando está en sus 50 y 60 no tiene la misma voz de los 20 o 30, porque hay cambios anatómicos y fisiológicos de su garganta. Pero eso sí, si tenemos una buena técnica vocal y si tenemos buena hidratación, pues podemos seguir riéndonos. Claro, hay que reír, pero cuidarnos siempre. Doctor, pero hay esa sensación de la que hablaba Mabelita, de que a partir de la perimenopausia, menopausia, la voz como que se siente más gruesa, como si uno estuviera hablando dentro de un tarro, pues no sé cómo describirlo, pero realmente es como si uno se sintiera que hay un cambio en la voz que tradicionalmente es más, uno ya se escucha un poco distinto. Claro, ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, doctor? Lo que pasa es que, digamos que las cuerdas vocales tienen un proceso de maduración
¿cierto? Digamos esa palabra, la maduración o el desarrollo de las cuerdas vocales. El primer proceso se llama la muda vocal. La muda vocal es cuando dejamos la voz de niño y pasamos a la voz de adulto. Eso es lo que sucede en la adolescencia, que en los hombres es tan marcado. Impresionante. Les voy a contar aquí una anécdota. Yo cuando tenía 12, 13 añitos, me conseguí una noviecita y cuando la llamaba por teléfono pensaba que estaba hablando con mi mamá. Entonces me saludaba, doña Amparo, ¿cómo estás? O sea, yo estaba cambiando la voz. Entonces estaba cambiando mi voz de niño a mi voz de adulto y en esa interfaz tenía voz de mujer. Entonces, ¿qué sucede? El segundo cambio importante de la voz se da en las mujeres de la perimenopausia a la menopausia porque disminuye el tamaño de las cuerdas vocales. Haz de cuenta que las cuerdas vocales son como las cuerdas de una guitarra, que ellas vibran. Y resulta que cuando las mujeres empiezan a dejar de producir estrógenos, esas cuerdas vocales se destiemplan. Entonces la voz aparece más ronquita. Entonces la voz cambia, se fatiga más rápido. Nos quedamos sin voz si hemos hablado mucho tiempo. Si nos reímos mucho, se nos altera la voz. Entonces, dentro de todo ese cambio, que ustedes conocen mejores que yo, amigas sin reglas, dentro de todo ese cambio de la perimenopausia, la voz también está implicada, cambia la voz. Usted ahorita nos empezó a dar como unos tips muy importantes, como son mantenernos hidratados, ¿cierto? Pero esa hidratación, ojo Adriana, no es con roncito. Exacto. Con vino tampoco. ¿Qué bebida es la que se recomienda fuera del agua que se pueda tener para hidratarse y la temperatura? Bueno, muy importante. Si estamos hablando de la voz, digamos que hay 5 consejos importantes para la voz. ¿Cierto? Se llama higiene vocal o higiene de voz. El primer consejo, no forzar la voz más allá de tu capacidad. Si tú estás notando que estás forzando la voz, que te cansas al hablar, es importante usar amplificación, o sea, tener un micrófono. Muchos de mis pacientes son docentes, son conferencistas, son instructores. Y lo primero que les digo, si tú vas a hablar en un auditorio de más de 5 o 10 personas, tienes que usar amplificación. Entonces, primer punto, no forzar la voz y usarla a un tono neutro, eso sí, amplificando si es necesario. Segunda recomendación, hacer pausas. Nosotros queremos hablar, no. Normalmente uno debe hablar, por cada 20 minutos de hablar, debe descansar 10. Hablo 20 minutos, descanso 10. Hablo 20 minutos, descanso 10. Es muy importante, por ejemplo, para los docentes. Los docentes programan esas pausas. Y esas pausas pueden ser, ponga a trabajar a los estudiantes, ponga a exponer a los estudiantes, hagan una actividad diferente, vean un video. Pero si nosotros queremos hablar 30, 40 minutos, estamos dañando nuestras cuerdas vocales. Tercero, tú ya sabes, primero, obviamente, el tono de la voz, no forzarla. Segundo, hacer las pausas. Y tercero, la hidratación. La hidratación fundamental es agua. Realmente no hay líquido que reemplace el agua. Hay pacientes que me dicen, doctor, es que a mí el agua no me gusta, el agua me produce agriegas. ¿Sabes qué les recomiendo yo? No sé si ustedes han visto esos hoteles boutique, sobre todo que tienen como unas jarras gigantes con agua y algunas cáscaras de frutas. Sí. Agua con un poquito de sabor, porque hay gente que el agua sin sabor o el agua pues que no tiene ningún tipo de sabor les molesta. Entonces, agua con un poquito de saborizante está bien, pero realmente nada reemplaza el agua. El agua es fundamental para esa hidratación. ¿Y la temperatura? Ok, la temperatura. Si queremos cuidar nuestra voz, la temperatura debe ser ambiente. No podemos comer cosas heladas ni muy calientes. Eso es clave. Cuando las cosas están heladas y muy calientes, cambiamos. Resulta que el efecto de la temperatura es que produce mayor llegada de sangre o menor llegada de sangre a las cuerdas vocales. Y eso puede alterar nuestra calidad de la voz. Entonces, siempre hidratarnos a temperatura ambiente. O sea, tener siempre y hidratación frecuente. Y lo obvio, y lo otro es la técnica. Hay que tener buena técnica vocal. Si nosotros somos conferencistas, presentamos un programa, somos instructores, somos docentes, somos artistas o usamos nuestra voz, debemos tener una buena técnica vocal. Y la técnica vocal comienza con la respiración. Tomar aire, llenar nuestros pulmones y hablar desde aquí. La fuerza para hablar se hace aquí y en el diafragma. El diafragma está aquí en la cintura. La cintura de la fuerza está ahí. Si tú sientes que cuando hablas la fuerza la haces aquí, la técnica vocal no es la adecuada.
se está haciendo mal. Doctor Carlos, cuando jóvenes que íbamos a conciertos, cantamos a pulmón herido, los karaokes, todas estas locuras de jóvenes, ¿nos pasan factura después de los 40 años? ¿Tiene algo que ver? ¿O los cambios simplemente son por la edad? Oh, claro que sí, claro que sí. Acuérdate que el cuerpo es como una alcancía y tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar, tenemos que tener buenos hábitos. Definitivamente, si no tenemos una buena técnica vocal, si no hemos cuidado nuestra voz, si somos de los que cantamos en karaoke cada 8 días sin técnica, ojo, si no tenemos una buena técnica, lo que hacemos es ir dañando esas cuerdas vocales y empiezan a aparecer nódulos, pólipos, inflamaciones y obviamente perdemos nuestra voz. Por eso cuando tú ves un cantante profesional, estamos hablando de, no sé, pongamos un ejemplo, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, con el paso del tiempo sus voces cambian, pero siguen igual de potentes, siguen fuertes. Pero cuando somos amateurs, cuando no tenemos ninguna técnica, está bien, nos acompañará la voz hasta los 40, 45, pero a partir de ahí se nos cae. Por eso es importante, si tú eres profesional de la voz, debes tener un foniatra a tu lado. Un foniatra es como el instructor de gimnasio. Tiene que enseñarte técnicas de respiración, relajación, técnicas de entonación, ¿cierto? Porque es muy importante. Porque lo que te digo, Adriana, si tú no ahorras en la juventud, es posible que llegues a la adultez sin voz. Porque resulta que hay un problema que se llama la presbilaringe o la presbifonía. No sé si ustedes han escuchado de la presbicia. Sí. La presbicia es la pérdida de la vista por los años. Está la presbiacusia, es la pérdida del oído, pero también está la presbifonía. La presbifonía significa que irremediablemente todos, con el paso de los años, nuestras cuerdas vocales van a cambiar y vamos a tener una voz así, como si, o sea, la voz que nosotros le conocemos a nuestros abuelitos, que es una voz entrecortada, las cuerdas no hay una coordinación de un ritmo. Entonces, sí. Eso sucede, o sea, más tarde que temprano a todos nos va a pasar ese cuento de la presbifonía. Pero doctora, eso suena muy, muy elegante, muy caché lo que usted acaba de decir. Pero no todos vamos a tener ahí al lado un experto exacto, que nos esté asesorando con los karaokes. Entonces, recomendaciones para hacer karaoke. Casi todos los que fuimos jóvenes, que estamos en esta edad, cuando jóvenes cantamos, gritamos, ahora es que empezó el karaoke y como estamos disfrutando la vida, entonces nos gusta hacer karaokes cada 8 días, cantamos muy bien, así se oiga horrible, pero no importa. Pero a esas personas que nos gusta eso, que no somos expertas, que no somos docentes, ¿qué técnicas usted nos puede decir? ¿Qué podemos hacer para las mujeres de nuestra edad que nos gusta? Pues bueno, cantarnos cada 8 días, pero bueno, cada 15, cada 20, cada mes. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es la diferencia entre gritar y tener un buen tono alto, cierto? Bueno, es muy fácil, realmente es muy sencillo. O sea, yo he tenido aquí en mi consulta presentadores, inclusive hubo un presentador de un programa amigo de ustedes, de Roger, un amigo de Roger, se me da el nombre ahorita, que fue paciente mío. Entonces yo me acuerdo que a ellos les digo, si tú eres profesional de la voz, tienes que cuidar tu voz como un futbolista cuida sus rodillas. Pues si tú eres profesional de la voz, debes cuidarte. Si eres más bien amateur, pues es como cuando tú vas a competir una carrera. Entonces, lo primero que te puedo decir es que tienes que hacer un calentamiento. O sea, si te gusta el karaoke, haz un calentamiento. El calentamiento simplemente puede ser respiración, ¿cierto? Aguantar, tomar la respiración, eso se llama una respiración 5-5-5. Tomo, mentalmente cuento hasta 5, lleno los pulmones, aguanto 5 segundos y eso ocupa en 5. Hacerla más o menos unas 5 veces. O sea, primero hacer un ejercicio respiratorio. Segundo, calentar la voz. Calentar la voz simplemente. A uno de los amigos del karaoke, esta sí es pinchada. No, o sea, lo que pasa es que lo hace allá. No. Lo que pasa es que haz de cuenta que si lo quieres hacer y quieres que eso perdure, tienes que cuidarte. Entonces, primero, respirar bien. Segundo, calentar tu voz. Calentar tu voz es no cogerte el micrófono en la primera canción, no. Empieza a cantar algo suave, mientras otro va cantando, tú sin amplificación vas como repitiendo
y calentando, exacto, vas calentando tu voz. Primero, la primera canción que tú hagas en el karaoke tiene que ser en un tono muy cómodo. No puede ser la más alta que tú hagas. O sea, en la primera canción no vas a cantar a Ana Gabriel, no. O vayan a crear falsetes. A mí que me gusta cantar a Ana Gabriel, mal. No, pero coge una voz un poquito más ronca. Coge no sé, a Vicky, no sé, a Paquita, la del barrio. O sea, una voz más ronca. Animal rastrero. Exacto. Coge una voz más ronca mientras va llegando tu tono. Para que puedas cantar mucho. Eso sí, tienes que tener en una mano el micrófono y en la otra mano la botella de agua. Estar tomando agua frecuentemente. Tenía que decir la botella de guaro para que... No, la hidratación es con otro tema, pero bueno. Y el problema es que, ¿cuál es el problema de los karaokes? Que nos gusta cantar primero sin entrenamiento, sin calentamiento, sin técnica, sin hidratación y tomando guaro. Todo lo que está mal. Todo eso está mal, claro. Es como cuando tú llegas, hazte cuenta como si, Adriana, como si tú llegaras a un gimnasio a coger la máquina más pesada. Okay. A la primera, de pronto la coges, pero tus músculos se dañan. Claro, Entonces, claro. Tenemos que ser conscientes que tenemos un órgano muy valioso, que son nuestras cuerdas vocales y nuestra voz. Te cuento. O sea, un paciente que se le daña la voz sufre, porque yo creo que ustedes son conscientes que parte de nuestra identidad es la voz. Claro. Nos gusta que nos reconozcan por teléfono. Adriana, ¿cómo estás? Mabel. Nosotros nos gusta que nos reconozcan por nuestra voz. Sí. Hay una cosa muy interesante. Venga, deje la cosa interesante ahí. Téngamela ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso tan interesante que usted tiene para decirnos, doctor. Ya regresamos. Esto es Amigas sin Reglas. Esto es Amigas sin Reglas. Doctor, entonces estábamos hablando hace un minutico de la importancia entonces de cuidarnos, de los buenos hábitos a la hora de hacer incluso un karaoke, que no necesariamente un tema profesional, pero sí un tema en el que uno se expone. Entonces usted nos estaba, digamos, terminando de decir por qué la importancia de cuidarnos nuestras cuerdas vocales. Bueno, muy bien. Yo sé que todos hemos ido a un karaoke y hemos visto a alguien que siempre se gana todos los premios. Siempre nos pasa, ¿cierto? Uno siempre ve a alguien que, hombre, este man es profesional en karaoke. Estoy seguro que esa persona sigue esas indicaciones. Calienta su voz, usa un tono apropiado, ¿cierto? Se hidrata frecuentemente, evita el alcohol. Ustedes se van a dar cuenta que el que se gana el karaoke está tomando sodita saborizada y no le echa hielo. Porque lo toman... No siempre. Bueno. Yo creo que a perder todos los karaokes. Obviamente. Una recomendación muy importante. Entonces, digamos las 5 recomendaciones. Primero, cantemos en un tono cómodo. Muy importante. Nosotros conocemos las limitaciones de nuestra voz. Entonces, cantemos en un tono cómodo. Segundo, tomemos agua mientras cantamos. Tercero, hagamos reposo. Si cantamos una canción, listo. Descansemos media hora, 40 minutos antes de la segunda. Tercero, después de eso, de que estamos cantando, nuestra garganta se calienta. Entonces no podemos empezar a tomar cosas muy frías o un choque brusco de temperatura. Estamos acalorados de nuestra voz y salimos al frío o al aire acondicionado. Entonces muchos pacientes me han llegado al consultorio, oye, me han pasado cosas interesantes. Alguna vez me llegó una paciente después de un concierto de nuestra famosa Karol G. La paciente me llegó al consultorio sin voz. Y le dije yo, no, tranquilo, no te preocupes, muy seguramente cantaste mucho, tómate tal cosa. 15 días sin voz, un mes sin voz. Bien. Cuando la paciente volvió a mi consultorio, tenía un quiste hemorrágico en sus cuerdas vocales y tocó operarla. Dios mío. Tocó operarla simplemente por un esfuerzo vocal muy aumentado. Entonces, yo quiero que veamos el canto como el ejercicio, ¿cierto? El canto es un ejercicio. O sea, nuestras cuerdas vocales cuando están cantando se están ejercitando. Entonces, tenemos que calentar, tenemos que hidratarnos, tenemos que hacer reposo, hacer pausas. Y siempre, así como nuestros músculos, sabemos cuál es nuestra capacidad muscular para alzar un peso, lo mismo pasa con nuestra voz. Pero recomendación número 1, cantemos en un tono cómodo. Y eso sí, chicas, mis amigas sin regla, el día que tengan gripa, ni se les ocurre cantar. Ese día sí es fatal. Uno no le nada. Uno escuchando al doctor Carlos, uno dice, ¿qué cantidad de errores? Con su voz.
Claro, y acuérdate que la ignorancia es atrevida y a veces pensamos que como nunca me ha pasado, no me puede pasar, pero es mejor cuidarse, hay que cuidar la voz. Y acuérdate que en la perimenopausia y en la menopausia la voz va a cambiar y con mayor razón hay que cuidarla más. Y usted lo ha dicho, doctor, también Mabelita hablaba él de lo de la boca seca, que sabemos nosotros es un síntoma y muy evidente en la menopausia de esa voz, perdón, de la boca seca, el síndrome de boca seca. Obvio, pues cualquiera diría, no, pues el agua, hidratarse con el agua, pero doctor, odontólogos han llegado a recomendar también productos para, digamos, que la saliva, o sea, no sentir esa sensación, refrescar y que no se sienta esa sensación de boca seca. ¿Usted qué recomienda como experto en el tema, en ese tema de boca seca, que claramente es un síntoma de menopausia? Exactamente. Eso es muy importante, Ariana. Es un proceso que acompaña la menopausia, la resequedad de todas las mucosas. No hablemos solamente de la boca. Tú sabes que todas se resecan. La mucosa de los ojos, los oídos producen más cera, la nariz puede tener sangrado, la boca se seca, las manos se resecan, la mucosa vaginal ni se diga. Entonces, en el caso de la boca, es muy importante mantener no solamente una buena hidratación, sino una correcta alimentación. Hay alimentos que aumentan la resequedad de la boca. ¿Cuáles son esos alimentos? Primero, lo que tiene mucha grasa, condimentos y salsas, salsa de tomate, mayonesa, mostaza, ají, salsa de soya. Esos alimentos que son altos en sodio resecan más la boca. Hay un truco muy importante. Si ustedes quieren producir saliva, ustedes pueden coger aquí, frente a la orejita, aquí frente a este cartílago que se llama el trago, y hacer un masajito en dirección a la mandíbula. Ustedes se darán cuenta cómo empieza la boca a secretar saliva. Chicas, háganlo una vez y empieza la boca a llenarse de saliva, porque estamos drenando la glándula salival. Es una técnica. Otra cosa que nos sirve para producir más saliva, consumir algo ligeramente ácido, una mentita ácida, un dulce ácido, masticar chicle, una agüita con goticas de limón, una agüita con saborcito a naranja. Entonces, esas cositas ligeramente ácidas también ayudan a producir saliva. Pero resulta, chicas, que hay una enfermedad que también existe, que se llama el síndrome seco. Y el síndrome seco aparece normalmente después de los 40 años y de cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Por Dios. Y tiene que ver con los estrógenos. No, es una enfermedad autoinmune. Haz de cuenta que es de la misma familia de la artritis. Así como existe la artritis y el lupus, hay una enfermedad familiar o como prima hermana de esas que se llama el síndrome de Sjögren o síndrome seco. Es una enfermedad autoinmune donde el mismo cuerpo produce unas sustancias o anticuerpos que atacan las glándulas que producen saliva y que producen lágrimas y se secan. Entonces son casos extremos que requieren tratamiento especializado. Por Dios. Pero sí se les llenó la boquita de saliva. Aquí yo estoy lleno de saliva. Sí, claro, no. Muy importante todas las recomendaciones que usted nos deja hoy. Y queríamos hacer énfasis con lo del karaoke, porque como a esta edad a uno ya no le da pena hacer el oso. ¿Sí? Entonces, a uno no le importa que se está cantando, se le salga un gallito, que esté desentonada, que no esté en el tono adecuado. Pero entonces es muy importante que tengamos unas recomendaciones para poder cuidar nuestra voz, cuidar nuestros oídos también y cuidar los oídos al otro, ¿cierto? Pero entonces, muy importante para ya terminar el programa, Adri, recordar el agua con a la temperatura ambiente, adecuada, masaje, estimular esta parte del rostro para poder segregar mucho más saliva y poder estar un poco más húmedas. De acuerdo. Cuando vamos a cantar. Calentar, exactamente. Un tono cómodo. Cantar en un tono cómodo. Sí. Claro. Y si vamos a cantar una canción o dos canciones, esperar que los otros canten. Exacto. Y descanse usted y después. Y bueno, es correcto, no. Las pausas que nos recomienda el doctor Carlos también. La idea es divertirnos, pero hacerlo bien.
porque repito, los traumas vocales existen y yo como especialista los veo. Muchas personas nos encanta ir a conciertos, nos encanta cantar, cuidémonos. Si nosotros notamos, eso sí, recomendación, si tú notas que tu voz cambia durante más de 15 días, importante buscar siempre un especialista. Me explico, después de una fiesta, después de un concierto, después de un karaoke, después de una gripa, tu voz puede cambiar un poco, pero si esa disfonía o esa afonía se vuelve persistente y dura más de 15 días, tienes que buscar siempre un especialista. Doctor Carlos Ursola, muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? Bueno, chicas, en redes sociales me pueden buscar como Carlos Ursola Otorrino o al revés, Otorrino Carlos Ursola. Y también estoy en mi consultorio, que es aquí en el Poblado, en la Torre Médica, el consultorio 1111. Y pueden escribirme a mi WhatsApp, los pacientes. Tengo un WhatsApp para pacientes, que es el 313-605-0371. 313-605-0371. Y bienvenidas ustedes a mi consultorio también. Cuando me inviten, estoy para Muchas ayudar. gracias. Sí, siempre está. Mabelita, estarás de acuerdo conmigo que con el doctor que ya es invitado permanente, pues vamos a hablar después del tema de los oídos, del tema de la nariz, o sea, se nos quedaron como siempre temas muy importantes en el tintero que volveremos a hablar con usted, doctor, pues si así lo acepta, Claro que estará sí. invitado nuevamente a Amigas Sin Reglas. Es que ya es de la nómina de Amigas Sin Reglas a Dolores. Claro, para mí es un placer estar con ustedes. Y cuando haya encuentro de Amigas Sin Reglas, cuente conmigo, allá estaré. Ay, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Mabelita, ahí lo tenemos. Muchas gracias, doctor Carlos, muy amable. Sí, ahí Adriana aprendimos unos truquitos. Usted y yo que siempre nos peleamos por el micrófono para cantar, ya sabemos que tenemos que descansar un poquito. Y yo que empiezo a cantar en el más alto, pues ya te imaginarás los riesgos. Además de hacer el oso. El oso como nos encanta hacerlo hasta Amigas Sin Reglas, muchísimas gracias. Saben que ya nos pueden seguir en @Amigas Sin Reglas en todas las redes, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Así que síganos para que aprendan con nosotras y nosotras con ustedes sobre todo lo que le ocurre a nuestro cuerpo después de los 35 años. Que estén muy bien. Chao. Si hay calor, hay confusión. Aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos.